Un cordial saludo, mi nombre es Javier París Rangel Velasco, soy estudiante de la UNAD, estoy en el curso de cálculo integral en 551110A 2201. Hoy vamos a estar dando una pequeña explicación sobre integrales y un breve ejemplo. La definición es: una integral es una herramienta fundamental del cálculo que representa la suma continua de infinitos elementos infinitesimales. Utiliza principalmente para calcular áreas bajo curvas, volúmenes y acumulaciones. Es la operación inversa a la derivada, o sea, la antiderivada, y se divide en indefinidas y en integrales definidas. ¿Para qué sirve? Nos permite medir el área exacta entre la gráfica de una función y el eje X, calculando el límite de la suma de áreas de rectángulos cada vez más pequeños. La integral indefinida encuentra la función original, o sea, la antiderivada, en su fórmula función de X más la constante, lo que significa buscar qué función se derivó para obtener la función dada. Integral definida: calcula el área neta bajo la curva entre dos puntos, A y B, resultando en un número. Debemos tener en cuenta que los resultados positivos significan que el área está sobre el eje X, y si es negativo, el área está debajo del eje X. Ejercicio de práctica: obtenga la siguiente integral definida. La suma de la integral de menos 3 hasta 3 del valor absoluto de 1 menos x derivada de x. Como primer paso, integramos usando nuestra fórmula, como la que estamos detallando. Entonces reemplazamos los valores. En este caso, entonces daría igual al valor absoluto de x menos x al cuadrado sobre 2. Los pasos a seguir, ¿cuáles son? Graficamos la función para analizar y asimilar aproximadamente cuánto es el área y si hay que realizar una o varias operaciones. El segundo sería señalar el intervalo que queremos calcular. Tercero, calculamos el área usando la fórmula A igual a función de X en el intervalo AB es igual a la función en base B menos función en base A. Realizamos las operaciones. Lo primero que hacemos entonces es graficar. En este caso ingresamos 1 menos X. Ya tenemos nuestra función graficada. Trazamos entonces los intervalos que queremos trabajar, que en este caso sería entonces en menos 3 y 4, y en el más 3, que cortaría en el 3,2. También tenemos que tallarnos que en este caso tenemos en el eje X, vemos que una toma valor negativo, el otro tomaría valor positivo, lo que quiere decir que vamos a hacer dos operaciones. Una para hallar entonces el área desde el intervalo menos 3 hasta 1, y la otra para hallar el intervalo entre 1 y 3. Ahora señalamos para darnos una idea posible de cuánto puede valer nuestras áreas. Y con esto vamos a tener como una idea de cuánto es aproximadamente el valor. Bueno, como vemos nos da 8 y 2, o sea, es aproximadamente 10 unidades al cuadrado en este caso. Reemplazamos entonces nuestros valores sin ignorar que serían las dos operaciones y la suma de ellas para hallar el área total. Por lo tanto, tendremos la siguiente suma. Sería entonces la sumatoria de 1 entre el intervalo de menos 3 hasta 1 y la segunda, que es de 1 hasta 3. Hallaremos cada una de las áreas teniendo arriba ya la integral y anteriormente la fórmula. En la fórmula que le había mostrado, que era x menos x al cuadrado sobre 2, entonces reemplazamos la primera, entonces poniendo el valor mayor, que sería en este caso 1, 1 sobre 1, 1 sería la x al cuadrado, entonces 1 al cuadrado sobre 2 menos el menor, que en este caso sería menos 3. Menos 3 sobre 1 menos 3 al cuadrado sobre 2. Operamos, nos daría 2 medios menos 1 medio menos 6 medios menos 9 medios, que eso nos daría 1 medio menos 15 medios, que sería un total de entonces de 16 medios, que es igual a 8 unidades. Como pudimos analizar en la gráfica, si el primer triángulo, la primera área bajo bueno, en este caso fue una función lineal, vimos que sí era 8 unidades al cuadrado que teníamos. Aquí entonces aclaramos de que el valor, como era positivo antes de sacar el valor absoluto, sabemos de que sí está sobre el eje X, ¿cierto? Y como vimos en la función, sí lo está. Ahora hallamos el intervalo 1,3. Reemplazamos 3 enteros menos 3 elevado al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 1 menos
1 elevado al cuadrado sobre 2. Entonces nos da 6 medios menos 9 medios menos 2 medios menos 1 medio. Menos 3 medios menos 1 medio, que es igual a menos 4 medios. Y esto con reducimos y antes de sacar valor absoluto vemos que es negativo, ¿verdad? Eso quiere decir que está el eje X hacia abajo. ¿Cómo detallamos entonces en la función? Aquí vemos el eje X está debajo, el que nos dio positivo está arriba. Para hallar el valor total, simplemente ¿qué hacemos? Entonces calculamos sumando los dos valores que encontramos. Entonces 8, el área total sería 8 más 2 igual a 10 unidades al cuadrado. Muchas gracias por su atención.